Siempre supe que mi madre tenía la costumbre de poner a los demás por encima de mí, pero nunca imaginé que llegaría al extremo de borrar mi existencia de su casa. De niña, éramos solo nosotras dos. Mi padre se fue cuando tenía 10 años, y después de eso mi madre nunca se volvió a casar, al menos, no hasta hace poco. Durante años fuimos ella y yo en esa pequeña y algo deteriorada casa. Ella nunca fue del tipo cariñoso y consentidor. Se veía a sí misma más como una sobreviviente, siempre en busca de la felicidad, siempre persiguiendo algo o a alguien mejor. Pero yo me adapté. Aprendí a ser independiente. Me aseguré de obtener buenas calificaciones, construí una carrera estable e incluso la ayudé económicamente cuando las cosas se ponían difíciles. A pesar de nuestras diferencias, creía que había un entendimiento entre nosotras. Esa casa no era solo suya, también era mía. Mi habitación, mi espacio personal, era un reflejo de toda mi vida. Cada estante, cada cajón, contenía una parte de mi historia. Trofeos de competencias académicas, fotos de mi infancia, cartas manuscritas de amigos que se habían mudado. No era solo una habitación, era una colección de todo lo que me definía. Luego llegó Greg. Greg era el nuevo comienzo de mi madre. Lo conoció a través de una amiga y, en 6 meses, estaban comprometidos. Fue repentino, pero quise apoyarla. Después de todo, había pasado años sola, y si esto la hacía feliz, yo no me iba a interponer. Hice un esfuerzo. Asistí a cenas familiares, ayudé con los preparativos de la boda. Incluso me contuve cuando su hija, Ashley, irrumpió en nuestras vidas como si fuera dueña del lugar. Ashley tenía 19 años. Era consentida y tenía un aire de superioridad. Tenía la costumbre de hablar con aires de superioridad, dejando siempre claro que estaba acostumbrada a lo mejor. Había vivido con su madre la mayor parte de su vida, pero ahora, tras algún desencuentro, se mudaba con Greg y mi madre. Una vez más, intenté ser comprensiva. No es fácil mudarse a la casa de otra persona. Le di su espacio, la dejé instalarse. Incluso le ofrecí ayudarla a encontrar un trabajo a tiempo parcial mientras se adaptaba. Debería haber visto las señales. Las conversaciones empezaron a cambiar. Mi madre comenzó a hacer comentarios sobre lo abarrotada que se sentía la casa, a pesar de que yo había vivido allí durante años. Mencionaba casualmente que Ashley no tenía suficiente espacio, que necesitaba una habitación que se sintiera como suya. Era inquietante, pero lo dejé pasar. Después de todo, ¿a dónde iba a ir? Esta era mi casa. Luego, un fin de semana, tuve que irme por un viaje de trabajo. 3 días. Eso fue todo lo que tomó. Regresé el domingo por la noche, exhausta y lista para desplomarme en mi cama, solo para encontrar que mi habitación ya no era mía. Todo había desaparecido. Mis pósters, mis muebles, mis libros, los estantes, antes repletos de mis trofeos, ahora estaban llenos de maquillaje y botellas de perfume de Ashley. Mi escritorio, donde solía estudiar, había sido reemplazado por un tocador. Mi ropa de cama era diferente. Las paredes habían sido repintadas y, lo peor de todo, estaba Ashley, sentada cómodamente en el espacio que había sido mío durante 27 años, desplazando su dedo por el teléfono, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Por un momento, pensé que había entrado en la habitación equivocada. Mi corazón latía con fuerza mientras daba un paso atrás, tratando de asimilar lo que veía. Ashley levantó la mirada, con una expresión de aburrimiento. «Oh, ya volviste», dijo, como si yo fuera una invitada. «Tu mamá dijo que no te importaría». «¿No te importaría?» Mi estómago se retorció. Mi cabeza se sentía ligera. Me di la vuelta y salí furiosa por el pasillo. Mi madre estaba en la cocina bebiendo té con naturalidad, como si no hubiera acabado de derrumbar todo mi mundo. «¿Dónde están mis cosas?» Mi voz temblaba, pero no podía detenerla. «¿Dónde está todo?» Apenas levantó la vista. «Oh, no seas tan dramática, Rachel. Pensé que estarías contenta».
Ashley necesitaba un nuevo comienzo y tu habitación estaba ahí, sin uso. Tuve que despejarla para que fuera de ella. La miré, con los oídos zumbando. Despejarla. Mi voz se quebró. ¿Dónde están mis cosas? Con un gesto despectivo, agitó la mano, como si hubiera preguntado algo insignificante. Nos deshicimos de la mayoría. Algunos muebles se donaron y el resto... Bueno, no era nada importante. No podía respirar. Mis manos se apretaron en puños. Nada importante. Repetí casi en un susurro. ¿Mis fotos de infancia? ¿Mis trofeos? ¿Mis cartas personales? ¿Mi cama? ¿Qué hiciste con ellos? Suspiró, ya irritada. Rachel, estás actuando como si hubiera tirado toda tu vida. Eran solo cosas viejas. Viejas. Esa palabra destrozó algo dentro de mí. Mi madre me había borrado. Me sentí como si estuviera en medio de una pesadilla. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Solo cosas viejas. Mi mente repasó cada objeto que había estado en mi habitación, cada pedazo de mi vida que había descartado tan descuidadamente. Los trofeos que gané en competencias de debate, los peluches que conservé desde niña, las notas escritas a mano de mi difunta abuela, mis libros favoritos, mis joyas, mis diarios personales, todo desaparecido. Desaparecido. Apreté los dientes, intentando mantener la voz firme. No tenías derecho, dije. Mi madre suspiró, ya exasperada. Rachel, no seas tan dramática. Eres una adulta. Ya no necesitas una habitación aquí. Apenas estás en casa y Ashley necesitaba su propio espacio. Entonces, ¿por qué no me lo consultaste? Le repliqué con tono agudo. ¿Por qué no me dijiste? Al menos podrías haberme dejado tomar mis cosas. Ella puso los ojos en blanco. No pensé que te importara tanto. No es que pasaras el tiempo recordando esas cosas. Estás actuando como si hubiera quemado tu casa de la infancia. Solté una risa vacía, aunque nada de esto era gracioso. ¿Lo quemaste?, le respondí. Lo hiciste poco a poco, mientras yo no estaba para detenerte. La voz de Ashley se oyó detrás de mí. Dios, es solo una habitación. Cálmate. Me giré hacia ella tan rápido que casi se asusta. ¿Solo una habitación? Mi voz se volvió peligrosamente baja. Eso no era solo una habitación, era mi espacio, mis cosas. No tenías derecho a quitármelas. Con la suficiencia de alguien que puso los ojos en blanco, Ashley replicó. Yo no las quité. Tu mamá me las dio. Quizás deberías haberte mudado hace años, si querías conservar tu santuario de trofeos de participación. La arrogancia en su voz desató una ira ardiente en mí. Mis uñas se hundieron en mis palmas mientras me forzaba a respirar. Si no lo hacía, temía decir algo de lo que no podría retractarme. Volví la mirada hacia mi madre. Dime dónde están mis cosas, exigí. Ahora. Ella hizo un gesto despectivo con la mano. La tienda de caridad de la calle se llevó parte. El resto, creo que Greg llevó unas bolsas al basurero. El basurero. Pude sentir la sangre retumbar en mis oídos. ¿Arrojaste mi vida a la basura? Mi voz se quebró. Tiraste todo lo que me importaba para que la hija de tu nuevo marido pudiera tener un nuevo comienzo. Ella gimió, frotándose las sienes, como si yo fuera la irracional. Rachel, estás siendo ridícula. Eres una mujer adulta. No necesitas vivir aquí. Apenas entras y Ashley necesitaba un espacio propio. Entonces, ¿por qué no me lo consultaste? Le corté. Elegiste a Ashley en lugar de mí, y ya no eres bienvenida aquí. Ella se encogió de hombros. Quizás ya era hora de que te mudaras. Tienes trabajo, no necesitas vivir aquí. La miré, atónita. No es que hubiese planeado vivir allí para siempre, pero siempre pensé que esta casa sería mi hogar, sin importar a dónde me llevara la vida. Que, si alguna vez necesitaba un lugar donde aterrizar, siempre tendría una habitación aquí. Que, pase lo que pase,
Yo pertenecía aquí, pero ya no era así. Ashley soltó un suspiro dramático. Dios, ¿no puedes simplemente comportarte con normalidad? No voy a devolver la habitación, si es que eso esperas. Me giré hacia ella, con voz fría. Ni me quedaría en esa habitación si me pagaran. Ella sonrió con suficiencia. Bien, me alegra que estemos de acuerdo. Tragué saliva, esforzándome por mantener la voz equilibrada. Quiero cada centavo de vuelta, dije, mirando fijamente a mi madre. Por todo lo que regalaste o tiraste, los aparatos electrónicos, las joyas, mis libros, mis muebles. Vas a pagarme por todo ello. Ella se burló. ¿Hablas en serio? Totalmente seria, respondí, mi voz más firme que nunca. Me robaste, y si no lo arreglas, tomaré medidas legales. Por primera vez, mi madre se mostró nerviosa. Rachel, vamos. Somos familia. Tú tomaste la decisión. La interrumpí. Ahora yo tomo la mía. Di vuelta sobre mis talones y me alejé. Mi madre gritaba atrás de mí, pero yo no me detuve. Ya no tenía nada en esa casa. Después de esa noche, nunca volví a esa casa. En su lugar, me quedé con mi mejor amiga, Olivia, quien, al ver mi rostro cuando llegué a su puerta, me arrastró adentro de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó, con la frente fruncida por la preocupación. Le conté todo, cómo mi madre había borrado mi existencia de mi propia casa, cómo Ashley había irrumpido como si fuera dueña del lugar, cómo mis pertenencias, toda mi vida, habían sido donadas o tiradas a la basura como desechos. Olivia escuchó en silencio, apretando los puños. Cuando terminé, exhaló con fuerza. Nunca me gustó esa mujer, murmuró. Tu mamá, quiero decir. Pero esto es un nivel completamente nuevo de maldad. Asentí, agotada. Le dije que quería una compensación. Si no me la daba, la llevaría a juicio. Los ojos de Olivia se iluminaron. Bien. Al día siguiente, fui directamente a ver a un abogado. Me senté en la oficina pulcra y estéril del señor Calloway, un abogado de mediana edad, con canas y ojos penetrantes. Le expliqué la situación, detallando cómo mi madre había desechado mis pertenencias sin mi consentimiento, objetos que tenían tanto valor sentimental como monetario. Él escuchó atentamente, tomando notas antes de asentir. Tienes un caso sólido, dijo. Si ella se deshizo de tus pertenencias sin tu consentimiento, eso se considera apropiación esencialmente, robo, aunque sea familia. Y como algunos de esos artículos tenían un valor considerable, podemos exigir una compensación. Una tensión se alivió en mi pecho, así que puedo demandarla. Puedes. Pero antes de presentar la demanda, deberíamos enviar una carta de reclamación formal. Muchas veces basta para que la gente se acomode sin llegar a juicio. Me pareció bien. Cuanto antes se resolviera, mejor. Salí de esa oficina sintiéndome más ligera, con un plan en mente. La carta se envió en el transcurso de la semana. Mi madre no respondió directamente. En cambio, recibí una llamada de Greg. Rachel, comenzó, con una voz teñida de paciencia forzada. Tu madre está muy molesta por toda esta situación. Le respondí con desdén. ¿Está molesta? No quiso herirte, solo trataba de hacer algo bueno para Ashley, la interrumpí. ¿Haciéndolo qué? ¿Borrándome de mi propia casa? ¿Tirando mis pertenencias como si fueran basura? Greg, no me importa la excusa que me des. La verdad es que me robó y va a pagar por ello. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Luego un suspiro. Rachel, ¿realmente quieres llevar esto a juicio? Ella es tu madre. Debería haberlo pensado antes de traicionarme, dije. Greg dudó. Mira, veremos si podemos conseguirte algo de dinero, pero lo que pides es ridículo. Estoy pidiendo el valor de lo que tiró, ni más ni menos. Esto solo está causando drama innecesario. No, Greg. Ella creó un drama innecesario cuando eligió a una niña consentida sobre su propia hija. Terminó la conversación.
Pasaron los días. Mi madre no respondió, y yo me negué a comunicarme. Pero el silencio no era pacífico. En su lugar, se dirigió a la familia extendida, torciendo la situación a su favor. Empezó con una tía llamándome. «Rachel, cariño, tu madre me contó lo que pasó. Sé que estás molesta, pero ¿no crees que es un poco extremo?» «Tiró mis pertenencias a la basura, tía Lisa», le corté. Y ni siquiera me lo dijo hasta que entré a mi propia habitación y encontré a una desconocida viviendo en ella. ¿De verdad crees que debería dejarlo pasar? Bueno, tal vez podrían hablarlo, colgó. Luego apareció la publicación en Facebook. Mi madre, siempre manipuladora, escribió un largo y autorreprochoso post sobre lo insensible que se había vuelto su hija, de cómo me estaba demandando por cosas viejas y de que ella solo intentaba crear un hogar para Ashley, quien había pasado por tanto. Miré la pantalla incrédula. Llegaron montones de comentarios. Parientes con quienes no había hablado en años se sumaron con simpatía. «Pobrecita, solo tratabas de ayudar a esa chica. Algunas personas son tan desagradecidas». Apreté la mandíbula. Luego vi el comentario de Ashley, altanero y lleno de prepotencia. «Quizás debería haberse mudado antes, si no quería que le tiraran sus cosas. Parece que solo estabas ocupando tu casa, jaja». Tomé una captura de pantalla. No tenía intención de discutir en línea. Tenía un plan mejor. La carta de reclamación expiró sin respuesta, así que avancé con la demanda. Cuando mi madre finalmente recibió la citación judicial, me llamó gritando. «¿En serio me estás demandando?» «¿A mí?», gritó. «No me dejaste otra opción», dije, con voz fría. «Ignoraste la carta. Te negaste a asumir tu responsabilidad. Ahora tendrás que responder ante la corte». «Esto es humillante. Debiste haberlo pensado antes de tirar mi vida a la basura». «Soy tu madre, Rachel. No puedes hacerle esto a tu familia». «Dejaste de ser mi familia en el momento en que elegiste a Ashley sobre mí». Colgué. El juicio se fijó para dentro de un mes. Mientras tanto, mi madre intentó de todo para hacerme desistir. Mandó a parientes a suplicar por ella, lloró con amigos en común, incluso se presentó en el apartamento de Olivia, una vez, solo para ser rechazada en la puerta. Ashley, por supuesto, continuó con su campaña arrogante en línea, lanzando indirectas pasivo-agresivas sobre cómo algunas personas simplemente no podían manejar el cambio. Estaba bien. Yo no jugaba a ser la víctima, jugaba por justicia, y tenía la intención de ganar. El día de la audiencia, mi madre entró luciendo como la verdadera víctima de la historia. Había perfeccionado la postura de hombros caídos, ojos abatidos y un aire exagerado de agotamiento, como si yo la hubiera arrastrado por este lío, y no al revés. Greg iba detrás, luciendo incómodo, mientras Ashley desfilaba como si caminara por la alfombra roja, con una sonrisa burlona ya pegada en su rostro. No les reconocí la existencia. Tenía cosas más importantes en que concentrarme. El señor Calloway y yo nos sentamos en la mesa del demandante, con las manos frías y firmes pese a las emociones contenidas. Esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de principios, de hacer que mi madre enfrentara lo que había hecho. El juez entró y comenzó el juicio. Mi abogado inició con una explicación concisa del caso, detallando cómo mi madre había desechado mis pertenencias sin mi consentimiento, objetos que tenían valor sentimental y monetario. Presentó un presupuesto detallado de lo perdido, incluyendo recibos de electrónicos costosos y joyas, junto con pruebas de su valor. El abogado de mi madre, aquel hombre que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, se puso de pie para hablar. «Su señoría, mi cliente no tenía intención de causar daño. Solo estaba reacomodando el espacio en su propia casa para su hijastra, y al hacerlo, retiró objetos que creía ya no eran necesarios. Esto no fue un acto malicioso, sino un malentendido entre familiares». Apreté la mandíbula. ¿Un malentendido? El juez me dirigió la palabra. «Señorita Reynolds, ¿podría aclarar para la corte cuándo se enteró de que le habían retirado sus pertenencias?»
Me enderecé. No me lo informaron. Lo descubrí al volver de un viaje de trabajo y encontrar una habitación completamente vacía y entregada a otra persona. El juez alzó ligeramente las cejas. ¿Y en ningún momento su madre la consultó antes de desechar sus objetos? No, su señoría, respondí firmemente. Si me hubiera consultado, habría recogido mis cosas yo misma. Pero no lo hizo. Mi madre bufó dramáticamente. Pensé que no te importaría, Rachel. Eres una adulta. Ya ni vives aquí a tiempo completo. Ni siquiera volví la mirada. Eso no te da derecho a tirar mis cosas. El juez asintió y señaló a mi abogado para que continuara. El señor Calloway presentó las pruebas. Capturas de pantalla de la publicación pública de Facebook de mi madre, donde admitía haber regalado mis pertenencias. Una copia de la carta de reclamación que ignoró. Y, para mayor contundencia, una impresión del comentario altanero de Ashley sobre que yo estaba ocupando su casa. El juez hojeó los documentos, ajustó sus gafas y con tono mesurado se dirigió a mi madre. Señora Reynolds, debo decir que esto no se asemeja a un malentendido. Parece que usted era plenamente consciente del apego de su hija a esos objetos, y aún así los desechó sin permiso. Eso constituye apropiación, y la señorita Reynolds tiene todo el derecho de exigir una compensación. No me moví, pero por dentro sentí un destello de satisfacción. El rostro de mi madre se torció en una expresión de desesperación. Pero, su señoría, eran solo cosas. El juez la miró fijamente. Quizás para usted, señora Reynolds, pero no para ella. Y eso es lo que importa. Greg se movía incómodo, ahora muy pendiente de sus manos. Ashley por una vez parecía nerviosa. Basándome en las pruebas presentadas, fallo a favor de la demandante, declaró el juez. Señora Reynolds, se le ordena compensar a su hija con la cantidad de 2,000 balas por la pérdida de sus pertenencias. El martillo cayó y, de un momento a otro, todo había terminado. Un silencio atónito se extendió por la sala del tribunal. Entonces mi madre explotó. ¿Me estás tomando el pelo? $12,000 por cosas viejas. Su voz se agudizó, llena de incredulidad. Es mi hija. ¿De verdad me vas a hacer pagar por esto? El juez le lanzó una mirada fulminante. Usted tomó algo que no le pertenecía, señora Reynolds. Hay consecuencias. Se volvió hacia Greg, con los ojos desorbitados. ¡Haz algo! Pero Greg se veía exhausto. Ya está, linda. Ashley frunció el ceño, murmurando algo entre dientes. Me levanté. Recogí mis cosas. No necesitaba quedarme para escuchar su berrinche. Había ganado. Estaba a mitad de camino hacia la puerta cuando la voz de mi madre cortó el ambiente. Rachel, por favor. Me giré lentamente. Las lágrimas ya llenaban sus ojos. Su tono había pasado de la ira a la desesperación. ¿Realmente vas a dejar que el dinero nos separe? ¡Somos familia! Incliné la cabeza. Curioso. No recuerdo que lo dijeras cuando dejaste que Ashley se quedara con mi habitación. Se estremeció y dejé que ese silencio flotara un instante antes de marcharme, mis tacones resonando en el suelo. Por primera vez en mi vida, no miré atrás. A los 3 días, mi madre comenzó a suplicar. Al principio, lo hizo mediante mensajes de texto largas y divagantes explicaciones sobre cómo la había humillado, cómo Greg estaba furioso, cómo Ashley se sentía incómoda en su nueva habitación porque todo se sentía distinto. Los ignoré. Luego vinieron las llamadas telefónicas. Contesté cada una con el buzón de voz. Al final de la semana, cambió de táctica. En lugar de hacerse la víctima, recurrió a la culpa. Rachel, no tengo ese dinero dando vueltas. ¿De verdad quieres poner a tu propia madre en aprietos financieros? ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Después de todo lo que ella hizo por mí? Casi me reí. Ella había tomado mi habitación de la infancia, tirado mis pertenencias y entregado mi espacio a una chica a quien apenas conocía todo, porque la hija de Greg le resultaba más conveniente que yo. ¿Y ahora piensa que le debo algo? Ni de broma. 2 semanas después, el dinero llegó, transferido en un solo pago a mi cuenta.
Duditaba de aceptarlo porque en ese punto ya sabía que no se trataba del dinero. Se trataba del principio. En el momento en que acepté la transferencia, ya no era solo compensación. Era una admisión. Era la prueba de que mi madre me había agraviado, de que, a pesar de intentar hacerse la víctima, ella había perdido. Eso por sí solo lo hacía valer la pena. Sin embargo, no pudo evitar dejar una última palabra. Su último mensaje decía: «Espero que estés contenta, Rachel. Has destrozado esta familia por cosas viejas. Algún día te arrepentirás». Miré el mensaje largamente. Luego lo borré. No tenía nada más que decirle. Mudarse fue más fácil de lo que imaginé. Encontré un nuevo apartamento, mi espacio, donde nadie pudiera decidir que mis cosas no valían nada. Lo llené de lo que me importaba. Nuevos libros, muebles nuevos, nuevos recuerdos que nadie tuviera el poder de arrebatarme. Y Olivia, ella estuvo a mi lado en todo momento. Me ayudó a decorar, trayendo regalos de inauguración que aseguraba eran absolutamente necesarios. «Una cafetera perfecta», anunció, colocándola sobre la encimera. «Porque la cafeína es vida». Me reí. «Eres ridícula». Ella sonrió ampliamente. «Y tú, amiga mía, eres libre». Y lo estaba. Por primera vez lo sentí de verdad. Libertad. No solo de la controladora influencia de mi madre, sino de los años de culpa y obligación que me habían mantenido atada a alguien que jamás me valoró realmente. Había pasado toda mi vida intentando encajar en su idea de lo que debía ser la familia. Ahora, finalmente, estaba creando la mía propia. Y no me arrepentía en absoluto.